los temas que venimos tratando esta semana, por supuesto, el eje puesto en el conflicto por el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Río Cuarto y las circunstancias que derivaron en un aumento de los subsidios. Ayer dábamos cuenta también que la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto decía que parte del problema está ligado a la inequidad en la distribución de subsidios que hay por parte de la nación. En sintonía con el reproche provincial, la municipalidad dijo que los que tienen que poner más plata para subsidiar el transporte de pasajeros en Río Cuarto son los referentes, la administración del gobierno nacional. Para hablar de este y otros temas vamos a saludar a Marcos Farina, que es secretario de jurisdicción, de articulación jurisdiccional, así se dice, del Ministerio de Transporte de la Nación, el funcionario riocuartense. Marcos, con Florencia y Garza lo saludamos. Buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo les va? Buen día, Guillermo y Florencia. Bien, gracias por entendernos, Marcos. Bueno, no sé si ha seguido desde Buenos Aires el conflicto del transporte en la ciudad de Río Cuarto. Parte de las responsabilidades se achacan al gobierno nacional porque no deriva los recursos suficientes en carácter de subsidio. ¿Esto es así, Marcos? No, no es así para nada, Guillermo. No es responsabilidad del gobierno nacional el subsidio del transporte del interior del país, no solamente de Río Cuarto. Es una falacia, una mentira. Lo que está haciendo el gobierno nacional es colaborar y ayudar con el interior de las provincias, con un fondo compensador. Este fondo compensador fue creado en el año 2019, con el pacto fiscal que firmaron los gobernadores, en el cual el pacto fiscal establecía que el subsidio al transporte del interior de las provincias iba a hacer cargo cada provincia y cada jurisdicción. Fue un fondo compensador que nació con 6.000 millones de pesos, Guillermo, para el año 2019. Y hoy estamos repartiendo 46.000 millones de pesos en todo lo que es el interior del país, por lo que va a ser el año 2022. ¿Esto implica entonces que el gobierno nacional no tiene la obligación de subsidiar el transporte en las provincias y en ciudades como Río Cuarto? Así es, Guillermo. No nos corresponde a nosotros. Las competencias son provinciales y o municipales. Yo sé que hubo funcionarios que dijeron que el consenso fiscal no dice eso. Yo me tomé el atrevimiento de enviártelo a vos, Guillermo, el consenso fiscal y la ley en el cual fue aprobado el pacto fiscal en el año 2018, en el cual fue firmado por el gobernador de Córdoba, fue votado en el Congreso por los diputados de Córdoba, en el cual establece, y es muy claro, que lo que es el subsidio al transporte del interior se tiene que hacer cargo cada jurisdicción, ¿sí? Obviamente, en ese mismo consenso fiscal se genera este fondo compensador interior. Para el primer año, este consenso fiscal se puso en ejecución a partir del 1 de enero del 2019, que era para equilibrar algunos desequilibrios que pudiera haber. Pero la realidad es que hoy la competencia del transporte del interior les compete a las provincias y o a los municipios. En la ciudad de Río Cuarto, hace 2 años atrás, el municipio no ponía un peso en el sistema de transporte local. Lo ponía el gobierno provincial y obviamente lo que le mandaba el gobierno nacional de este fondo compensador. ¿Pero que entonces los funcionarios provinciales y municipales no lo saben a esto? ¿Que es responsabilidad? Y tendrán, a lo mejor no se acuerdan de las cosas, pero yo cuando fui legislador provincial en el año 2018, nosotros tuvimos que ratificar en la legislatura de la provincia de Córdoba el consenso fiscal. El presidente del bloque en ese momento también lo ratificó. Digamos, los diputados nacionales lo votaron el consenso fiscal. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente del bloque, Marcos? ¿Quién era el presidente del bloque? En ese momento era Carlos Gutiérrez. Y se ratificó en la legislatura provincial el consenso fiscal. Y se votó en la Cámara de Diputados, obviamente, y este consenso fiscal y el pacto fiscal fue firmado por el
por el gobernador de Córdoba. Guillermo, yo te envié el pacto fiscal y el consenso fiscal, en el cual vas a notar que están las firmas de todos los gobernadores, excepto la del gobernador de San Luis, que no lo firmó. Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa al gobierno nacional. Todo tiene la culpa del gobierno nacional. Y no es así. La verdad es que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde. Hay provincias que tienen un boleto a 35 pesos, como San Juan, y no recibe ni más ni menos del fondo compensador de lo que recibe Córdoba, porque el fondo compensador, Guillermo, como es una ayuda del gobierno nacional hacia el transporte del interior, no es un subsidio, una ayuda, se distribuye en base al parque automotor que hay en todo el país y la cantidad anual 31, digamos, de personal, con un tope de 3 personas por coche. Es muy equitativo la distribución del fondo compensador en todo lo que es el interior del país. Pero sin embargo, Marcos, perdón, uno escucha el discurso de los diputados del oficialismo cordobés o del propio intendente de Córdoba y habla de una discriminación en el interior. ¿Cómo hace San Juan para tener un boleto a 35 si aquí se está reclamando llevarlo a 85 porque dicen que es el más barato del país? Y porque San Juan, su gobernador, querrá tener un boleto a 35 pesos e invierte más subsidio en lo que es el transporte del interior en San Juan. No hay otra alternativa, Guillermo. A ver, la tarifa técnica existe en todos lados. O es el valor real del boleto o lo tenés que subsidiar. San Juan está poniendo más del doble de lo que le pone el gobierno nacional a su sistema de transporte, por eso tiene un boleto de 35 pesos, Guillermo, ¿sí? Y así en varias provincias también. Porque la competencia es provincial, Guillermo, no es nacional. Nosotros no llamamos a licitación, no controlamos el sistema de transporte del interior. Nosotros lo único que hacemos, primero, no tenemos ningún tipo de vínculo o relación contractual con los municipios. La relación es directamente con las provincias. Las provincias firman con nosotros un contrato de adhesión en el cual nosotros le enviamos el fondo compensador. Obviamente las provincias reciben el dinero de la nación y se la giran a los municipios o a las empresas del interior, ¿sí? Nuestra relación es con las provincias, no con los municipios. Hay casos, por ejemplo, hay una provincia del sur que no le interesa el fondo compensador, no recibe fondo compensador. Entonces, ¿qué pasa? Transcurrido 30 días que la provincia no firma ese contrato o ese acuerdo o de adhesión, la firman los municipios. Pero hay una sola provincia en todo el territorio nacional que no cobra fondo compensador, pero sí los municipios, ¿sí? Lo que pasa es que es muy fácil olvidarse lo que firma, borran con el codo lo que han firmado con la mano o han levantado la mano para votar. Pero la ley es clara, Guillermo, y acá no pasa porque o miente el gobierno nacional o miente el gobierno provincial. Nos tenemos que remitir a los hechos. Los hechos es que hay un pacto fiscal firmado en el año 2018 y bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que firmó y de lo que votó, ¿no? ¿Cómo es la distribución de subsidios nacionales al transporte, por ejemplo, en términos numéricos, ¿no? Respecto al AMBA, por un lado, y por otro lado el interior, por ejemplo, Córdoba, la provincia? Vuelvo a insistirte lo mismo, son dos cosas distintas. El transporte del interior y para Córdoba, no, para todo el interior, sí. La competencia es provincial. El fondo es un fondo llamado Fondo Compensador. En el AMBA es Distrito Federal, e intervienen 3 sistemas distintos. Tenemos un sistema, tenemos 32 líneas que son netamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta 2.000 millones de pesos por mes. Tenemos 120 líneas aproximadamente que son netamente nacionales, que el gobierno nacional aporta lo que corresponde por esas líneas nacionales. Se les llaman líneas nacionales porque son interjurisdiccionales. Recordemos que también en el pacto fiscal y anterior a eso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona como si fuera una provincia, ¿sí? Entonces, todas aquellas líneas que pasan de una jurisdicción a otra son interjurisdiccionales, por lo tanto son líneas nacionales que se hace cargo del gobierno nacional. Y tenemos 130 y pico líneas que son exclusivamente provinciales, que se hace cargo directamente de la provincia de Buenos Aires, en el cual
la provincia de Buenos Aires va a terminar aportando este año más de 130.000 millones de pesos por sus líneas provinciales, ¿sí? Obviamente, el gobierno nacional, como es un distrito federal, hace la liquidación de esas líneas, liquida el gobierno nacional, pero paga cada jurisdicción, ¿sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos deposita todos los meses al gobierno nacional lo que corresponde por sus líneas, y la provincia de Buenos Aires directamente con la liquidación del gobierno nacional paga sus líneas. Todos mezclan y todos se creen que el gobierno nacional se hace cargo de todo lo que es el sistema del AMBA. Y no es así, es una gran equivocación o una falta de conocimiento de cómo funciona el sistema de transporte en el AMBA. Ahora estamos dialogando con Marco Farina, secretario del Ministerio de Transporte de la Nación. Cuando la Municipalidad de Río Cuarto acuerda aumentarle el subsidio a la empresa de transporte de pasajeros en el nuevo contrato que comienza y argumenta que esperan que el gobierno nacional mejore esos subsidios, ¿de quién depende? ¿De una decisión política del ministerio que usted integra? ¿De cambiar una ley que está vigente, rediscutirla en el Parlamento? Porque da la impresión... Está claro, Guillermo, tu planteo, y vuelvo a insistir en la falta de conocimiento que hay, ¿no? El fondo compensador fue creado por ley, en el cual se establece para lo que es servicio urbano y suburbanos, ¿sí? Este fondo compensador, que el año pasado, cuando primero tenemos que resaltar que los diputados de Córdoba no votaron el presupuesto nacional, por lo tanto no tenemos presupuesto en el año 2022, lo que tuvimos fue una reconducción del presupuesto, ¿sí?, de 38.000 millones de pesos para lo que es el fondo compensador interior, y vamos a terminar aportando de acá a fin de año 46.000 millones de pesos en lo que va en el transcurso del año. Sí, hay voluntad de incrementar ese fondo. Obviamente los diputados nacionales tendrían que sacar un despacho en comisión, en la Comisión de Transporte y Economía, incrementando ese monto. Nosotros no tenemos la posibilidad de incrementar ese monto porque está creado por ley, y nosotros no tenemos otra posibilidad de inyectarle más dinero a ese fondo compensador si no es por una ley del Congreso. Bueno, entonces los diputados cordobeses habrán presentado, cuando se hicieron presentes en las reuniones de comisión para el tratamiento del presupuesto, esa moción para que cambie la distribución de los subsidios. Mira, Guillermo, el día martes que presentamos el presupuesto de transporte en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, la verdad que hubo un solo diputado del oficialismo, que fue el diputado García Aresca de San Francisco, en el cual sí hizo algunos planteos respecto a lo que es el sistema de transporte del interior, y después sí tuvieron varios diputados de la oposición, o de Cambiemos, o del radicalismo. Tuvo el diputado de Cabrera, el diputado Romero, que la verdad el diputado Romero estuvo excelente en la reunión de la Cámara de Diputados, porque manifestó y consintió que era cierto que los gobernadores habían firmado el pacto fiscal y el consenso fiscal, pero más allá de eso, obviamente, hizo su reclamo pertinente respecto a lo que es el sistema de transporte del interior. La verdad que solamente el único diputado que participó en la comisión fue García Aresca, no vi ningún otro diputado del oficialismo en el Congreso el día martes. Para sintetizar, al menos en mi caso para clarificar, entonces si en las provincias tenemos, en las ciudades del interior, tenemos un boleto alto, ¿eso se debe o es porque las provincias no colocan los subsidios que corresponden? Así es. A ver, vuelvo a insistir lo mismo. El boleto o la tarifa técnica es un monto, por ejemplo, 150 pesos. Si no queremos tener un boleto real de 150 pesos, hay que subsidiarlo. O lo subsidia el Estado o tenemos un boleto de 150 pesos. Las jurisdicciones hoy se tienen que hacer cargo de su sistema de transporte del interior. Eso es fundamental para poder tener el boleto que queramos tener en cada localidad o en cada provincia. También en esto, hay que decirlo, en muchas provincias, como también hay en Córdoba, hay gratuidades en el boleto. Y ustedes lo saben muy bien, el boleto educativo, el boleto del trabajador, y muchas veces los estados provinciales no pagan el 100% del valor del boleto. Te explico lo que digo, ¿no? Si hay un boleto de 80 pesos,
En algunas provincias le pagan el 50% del boleto, de la gratuidad del boleto, en otras provincias le pagan el 60%, en otras le pagan el 70%. Y obviamente, a ese boleto alguien lo paga. Si no lo paga el Estado, lo paga la tarifa. Me explico lo que digo, ¿no? Sí. Para finalizar, Marcos, dos cuestiones. ¿Cuánto mensualmente le deposita el fondo compensador a la empresa de transporte de Río Cuarto, SAT? En septiembre, el último pago de septiembre, que nosotros se lo depositamos a Córdoba el día 2 de octubre, no sé cuándo lo giró Córdoba a Río Cuarto, pero nosotros el día 2 de octubre Córdoba ya tenía acreditado el fondo compensador, fueron de 12.500.000 pesos. En octubre va a tener un incremento de 2 millones de pesos más, alrededor de 14.500.000 pesos. En noviembre va a ser algo parecido, 14.500.000 pesos, y en diciembre el fondo compensador previsto aproximadamente para la ciudad de Río Cuarto sería 17 millones de pesos. ¿A usted le sorprende que ahora la empresa también reciba 12.700.000 pesos por parte de la municipalidad? Es decir, que para este mes la empresa va a hacer un conformado 15, 14 más 12, casi 30 millones de pesos en subsidio. Es una cifra alta, porque la empresa se queja que no le cierra la ecuación del boleto al valor que está en Río Cuarto. La verdad, Guillermo, que nosotros desconocemos cómo está financieramente la empresa. Obviamente los números hoy son muy difíciles para todos. Nosotros lo que sí sabemos es que Río Cuarto tiene un parque automotor de 74 coches, que es por lo cual le pagamos. Nosotros pagamos en base a parque automotor y personal, y tiene alrededor de 150 empleados, ¿sí? Por eso es lo que cobra del fondo compensador. No nos compete a nosotros hacer ese tipo de análisis. Lo que sí hacemos nosotros es ayudar a las provincias, y en este caso a un municipio, con su sistema de transporte. La verdad que alguien la tiene que poner a la plata. Si no la ponía, antes la ponía el gobierno provincial. Hace 2 años atrás la ciudad de Río Cuarto no aportaba un peso a su sistema de transporte. Alguien la ponía a la plata. ¿Sí? El gobierno nacional siempre siguió aportando lo que le corresponde por este fondo compensador y por esta forma de distribución. Obviamente, al no poner más o poner menos ahora la provincia, la municipalidad se tiene que hacer cargo de ese aporte, ¿no? Usted recién mencionó que la Nación asesora a las municipalidades, a los gobiernos que los convocan para definir el sistema del transporte. En el caso del debate por el nuevo contrato con la empresa prestadora en Río Cuarto, ¿la Nación participó del diagrama, asesoró al municipio, fueron convocados? No, Guillermo, no hemos sido parte, no nos han convocado, no nos han consultado absolutamente nada. Sí estamos trabajando con un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires, del interior, en el cual nos han pedido hacer estudios técnicos de su sistema de transporte, de cambiar recorridos, de analizar el sistema de transporte en general, con gobernadores o con intendentes lo estamos haciendo, porque bueno, dentro de mi secretaría hay una dirección, hay una subsecretaría técnica específica que se dedica a todo eso, y obviamente para que un intendente o un gobernador tome decisiones sobre su sistema de transporte, poder brindarle un montón de información, es muy importante para saber qué sistema de transporte queremos. Pero la verdad es que no hemos participado desde el Ministerio de Transporte de la Nación en lo que fue el llamado a licitación en la ciudad de Río Cuarto. ¿Y está bien eso, Marcos? Y a lo mejor ellos creen que no era necesario, ¿sí? Obviamente no los han convocado, pero bueno, ya está, ya hicieron su licitación, ya la adjudicaron, ya firmaron contrato, y bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que le corresponde, Guillermo. Marcos, gracias por esta referencia, muy amable, y también por esclarecernos cómo es esta cuestión del manejo de los subsidios. Si se quiere... Y es importante, Guillermo, la documentación que te pasé, también se la pasé a otros colegas tuyos, para que sepan cuál es la verdad, porque acá
No es que miente la provincia o miente Nación. Nos tenemos que remitir a los hechos, que es lo más importante. Y los hechos es que el pacto fiscal está firmado y está votado en el Congreso de la Nación por todos los diputados de Córdoba. La documentación, por supuesto que radialmente no podemos leerla toda, pero sí la vamos a subir a nuestras redes sociales para que cada uno de nuestros seguidores tenga también la documentación, porque se trata de documentación pública. Lo que resulta raro que el planteo que se hace públicamente de cambio en el esquema de distribución de subsidios, a la hora de plantearlo concretamente en los ámbitos donde corresponde, no se está realizando. Se hace en los medios, en campaña, en la barricada, pero en vez de discutirlo en las reuniones de comisión, los parlamentarios cordobeses no están. Eso resulta raro, ¿no? Porque ahí tienen la oportunidad de cambiar este esquema y hacer que una nueva ley reemplace la que ellos mismos votaron en su momento con la actual distribución de los recursos. No se entiende muy bien por qué se dice una cosa y en los hechos después se hace otra. Coincido, Guillermo. Lo que pasa es que algunos muchachos han adelantado los tiempos y están en campaña. Y faltan mucho para las elecciones. Muchísimas gracias, Marcos. Muy amable. Gracias a vos, Guillermo. Saludos a la audiencia. El secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, hablando de los subsidios, dejando importantes definiciones y esclareciendo cuestiones que a veces se dan por sabida y la verdad que cambian la perspectiva, el panorama. Y además confirmando la cantidad de dinero que recibe mensualmente, tanto en subsidios nacionales por este fondo compensador, como ahora los municipales, la empresa de transporte urbano de pasajeros. Son casi 30 millones de pesos que el Estado, los estados, municipal y nacional, ingresan a la empresa de transporte local. Así son las cosas.